Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de muchísimos temas porque nuestro invitado pues tiene conocimiento en varias de esas áreas. Es el director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata. Bienvenido, muchas gracias. De empresarios sobre este tema. En el 2018, con un grupo de profesionales se trabajó una primera iniciativa que luego se presentó ante la Comisión de Economía del Congreso. Ellos la hicieron propia, lo sometieron como ley y a partir de ahí entró y fue si uno hace un análisis, digamos, yo creo que es una buena forma de demostrar que el sistema que se está indicando a través de pago por indicadores de servicio puede funcionar y con eso demostrar y luego posteriormente se podrá hacer alguna reforma para ampliarlo hacia otras carreteras. Así es que, pues en balance yo creo que es una buena iniciativa para cambiar un sistema que sabemos como estaba no funciona. Cuando vemos esto, pues se calcula alrededor de 36 meses para su implementación, en lo que la autoridad queda instalada y todas estas situaciones. Bueno, al país le urge, obviamente vamos contra el tiempo, tenemos cosas todavía como la del kilómetro 44, sí, que es impresionante, es el monumento más absurdo que puede existir a la ineficiencia. ¿En el ínterin se puede hacer algo? Sí, nosotros lo que vemos es que primero, como bien se menciona, se tiene que crear ahora el reglamento, que es lo primero que mandata la propia ley, así como también generar, digamos, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, que es el acrónimo. ¿Tiene que sacar comunicaciones? Sí. ¿El Ministerio de Comunicaciones? Así es. ¿Habrá que presionar también para sí, eso? Sí, es un acuerdo ministerial para poder generar, digamos, el reglamento, que puede ser por acuerdo gubernativo, digamos, si se quiere dar mayor formalidad, y lo que se establecería entonces es el reglamento de la ley. Creemos que eso puede trabajarse, digamos, en los próximos 3 a 4 meses. Sin embargo, en el ínterin, yo creo que solo el hecho de haber aprobado la ley ya le está generando buenas noticias a Guatemala. Hemos tenido en las últimas 2 semanas visitas tanto de bancos de inversión como también de calificadoras de riesgo, porque es una iniciativa que muchas organizaciones estaban detrás, no solo calificadoras de riesgo como puede ser Fitch, Moody's, Standard & Poor's, sino también la propia banca multilateral, el IFC, organizaciones como BID Invest, en donde ven una oportunidad para empezar a estructurar proyectos, porque eso sí se puede empezar a hacer ya. En la medida en que ya se tiene, digamos, los recursos asignados, en la medida en que ya se puede empezar a generar el andamiaje institucional, en donde ya se tenga la junta directiva de la DIP, así como también la gerencia general, se puede empezar en paralelo a contratar ciertos estudios de preinversión que van a ser necesarios para poder hacer estos grandes proyectos, porque aquí estamos hablando de pasar de un sistema que construía 10, 15 kilómetros
a un sistema que tiene la capacidad de construir 80 a 100 kilómetros en una sola licitación, en contratos de más largo plazo por 25 a 30 años, y donde el Estado guatemalteco no tiene que pagar un solo centavo hasta que la carretera ya está construida. Y eso empieza a generar a todo el sistema financiero, pero también a la banca multilateral y a la banca comercial internacional, una oportunidad de atracción de inversión para el país. Esa es la parte de la construcción, pero digamos las carreteras que ya están construidas tienen un régimen también de mantenimiento. Así es. Y se le puede hacer incluso algunas ampliaciones, porque lo que hemos visto es que efectivamente Guatemala, tomando solo en consideración las centroamericanas, todas las centroamericanas deberían como mínimo ser de 4 carriles, como mínimo, y en algunos casos hasta de 6. Lo que nosotros sí vemos es una necesidad importante para darle mantenimiento y llevarlas a un estándar óptimo. Y yo, digamos que, si uno lo quiere ver de forma comparativa, veíamos cómo era antes la Palín-Escuintla y cómo está ahora, y cómo está el resto de las carreteras centroamericanas. Uno sí ve una gran diferencia, y es que el hecho de que se tenga una carretera en un sistema de concesión donde no hay peaje, sino que el peaje, por decirlo de alguna forma, lo paga el Estado, se puede entonces generar indicadores de servicio de mucha mayor eficiencia. Cuando vemos, y retrocediendo un poco a lo del reglamento, yo sé que es casi pedirles mucho a ustedes, pero ¿no tienen ya un borrador del reglamento? Porque las autoridades van a un paso que no es necesariamente el que le importa al país. Es un tema que vamos a estar discutiendo con la ministra de Comunicaciones. Es algo que ya habíamos empezado a discutir con el ministro anterior, pero por supuesto pues salió ya en los últimos días. ¿Cómo ven a la nueva ministra? Es una persona muy técnica. Personalmente nosotros hemos trabajado con ella y creemos que es una persona, ella trabajó en el pasado en la Municipalidad de Guatemala, también pues como viceministra y ahora como ministra, y lo que vemos es que ella está haciendo un papel muy técnico de continuar muchos de los proyectos que ya se estaban implementando. Entonces creemos que se puede empezar a tener una discusión con ella de cómo el Ministerio de Comunicaciones quiere generar, digamos, el reglamento y poner a disposición a los mejores profesionales para que apoyen en este proceso. Y sí, somos conscientes que eso urge, y es un tema que debería hacerse, no por, como dicen, no por correr amanece más temprano, pero creo que es importante bajo el profesionalismo que se pueda generar de diferentes técnicos, tener un reglamento lo antes posible. Ya aprobada la ley, el Ejecutivo puede hacer algo como para darle un empujón, para darle un booster, como para ayudar a la implementación, para tratar de que sea lo antes posible. Sí, creo que es importante también reconocer que hay algunos proyectos que se podrían empezar a hacer ya, porque ya existen ciertos estudios de preinversión. El anillo C50, por ejemplo, en donde pues ya habían algunos tramos que se habían contratado y que creo que, digamos, en los últimos meses se vio poco avance. Esos tramos podrían cambiarse para poder empezar bajo este nuevo modelo, así como también otras carreteras que vemos ya necesitan mayor inversión, como lo es la propia carretera desde Guatemala hasta Escuintla. Claro. Entonces esa para mí es un gran ejemplo de lo que se podría hacer con este nuevo sistema, en donde se pueda mejorar, digamos, las capacidades de mantenimiento que necesita la autopista, independientemente de la reparación del kilómetro 44. Nosotros siempre preguntábamos, bueno, ¿cuál era el mecanismo de mantenimiento que iba a tener esa carretera? Y nunca hubo respuesta. Esta ley le da una respuesta al Ministerio de Comunicaciones para empezar a darle un mejor mantenimiento a esa carretera. Cuando vemos esta situación, fue aprobada la ley, ya hay como una implementación, ustedes pueden ir empujando. ¿Qué hay ahora? ¿Qué otro reto hay para Fundesa? Bueno, ahorita estamos también trabajando en apoyar a la Comisión Portuaria Nacional, porque se aprobó hace casi ya un mes la Ley de Autoridad Marítimo Portuaria, pero esa no habla nada de inversión. Esa es solo para temas de seguridad. Y de hecho, en la misma ley se establece un plazo para poder emitir una ley del sistema portuario que permita aumentar la inversión privada en puertos.
Y lo que nosotros creemos, y eso es una de las mejores prácticas que hemos visto a nivel internacional, es que Guatemala debería empezar a competir en puertos, tener diferentes mecanismos para que existan puertos administrados, terminales portuarias administradas por privados y que compitan con los puertos existentes. Si hubiese, por ejemplo, una apertura enorme, no estuviésemos con las dudas ideológicas o de cualquier otro orden que tenemos ahora, y hubiese una apertura a la inversión en puertos. Guatemala tiene capacidades, tiene lugares, tiene estratégicamente, es un lugar viable. Sí, de hecho, hay ya 2 proyectos que están empezando a competir en Puerto Barrios, cerca de Amatique Bay, para poder tener terminales portuarias privadas. Ahora, ¿dónde está el problema? Hoy no hay certeza jurídica sobre esas inversiones. Claro. Así es que si un privado mete su dinero en un terreno que es propio y quiere hacer un puerto privado, pues no hay ninguna certeza de cómo las autoridades, tanto de SAT, del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de Economía y otras que están involucradas en la operación portuaria, van a participar en ese proceso. Algunos lo que han dicho es que se podría utilizar los mecanismos que se usan para las zonas económicas de desarrollo especial, para adquirir la DAT por parte de la SAT. Y eso, digamos que hay un vacío jurídico. Yo no soy abogado, usted que sí lo es. No hay, digamos, un proceso normativo que le indique a las autoridades cómo se debe operar un puerto privado. Esto se hizo con las carreteras y en Guatemala, La Paz, Xochi, pues se hicieron con inversiones 100% privadas y no había, digamos, una legislación que lo amparara. Pero ya hablar de un puerto sin una legislación es complicado si además queremos traer inversión extranjera. Si es inversión local, pues ellos pueden poner el riesgo y empezar a tratar de operarlo, pero sí le veo una complicación a los funcionarios públicos que quieran trabajar en esa zona, porque no hay, digamos, una certeza de cómo la Comisión Portuaria Nacional, por ejemplo, trabajaría con un puerto de una terminal privada en estas condiciones. En puertos vamos muy atrasados. Costa Rica, El Salvador y la misma Honduras van adelantados en ese sentido. Vamos contra la corriente. Definitivamente. Y lo que estamos viendo también es que Guatemala ya necesita una reforma a la ley de alianzas público-privadas, a la famosa ley que regula la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que es la ANADIE, que es la institución que opera las alianzas público-privadas. De la forma en que está, ¿cuántas alianzas, digamos, importantes se dieron desde que fue aprobada? Actualmente, digamos, ahorita solo hay una, que es la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, que acaba de empezar a construirse y que, por supuesto, pues tardará entre 18 a 20 meses en estar operando. Luego, lo único que se tiene son estudios de preinversión. Ya se tenía listo. O sea, aún con la ley hay cierto cautela, digamos, de parte de los inversionistas. Ahorita lo que pasa es que la prohibición de que todos los proyectos tienen que ir al Congreso es lo que ha limitado la capacidad de ANADIE de generar más proyectos. Hay una reforma que ya la Comisión de Economía acaba de dictaminar, que se esperaría que pueda ser aprobada el próximo año. Esa reforma lo que intenta es que si un proyecto es autosostenible, no tenga que ir al Congreso porque no le genera deuda al Estado. Claro. Eso es como que el argumento legal. Que fue algo de lo que pasó con el Aerometro. Así es. Y bueno, ahí hay un tema porque era municipal. También. Pero en el caso del gobierno, lo que se intenta es que el proyecto, si no genera deuda pública y puede ser autosostenible, no tenga que ir al Congreso. Y además se va a aprovechar también para eliminar ciertas prohibiciones que quedaron en la ley que francamente creo que no tenían ningún sentido, porque no se pueden hacer alianzas público-privadas hoy en educación, salud y agua, que son temas que Guatemala necesita. Claro. Entonces se está aprovechando también para eliminar esa prohibición y también tener la oportunidad de tener propuestas no solicitadas, porque uno de los grandes limitantes de por qué casi no hay nuevos
nuevos proyectos de alianzas público-privadas es porque no hay inversión en estudios de preinversión. Los estudios de preinversión cuestan siempre el 5% del costo total del proyecto, más o menos es una estimación que se tiene. Entonces, ¿cómo invitar a más privados a invertir en estudios de preinversión? Es lo que el Estado guatemalteco necesita para tener una cartera de proyectos. Por supuesto, si alguien invierte y se gana el proyecto, pues ahí recuperará su inversión, y si no, pues solo se le paga el estudio, y eso pues ayuda a generar un ciclo virtuoso de nuevos proyectos para el país. El famoso sueño del ferrocarril entre el puerto del Atlántico y el puerto del Pacífico, el famoso Canal Seco, que hubo un proyecto del Canal Seco, entiendo que todavía lo tienen ahí medio congelado. El gran tema con este tipo de proyectos es que realmente no son proyectos, son ideas, no hay estudios de preinversión, por lo menos no han sido públicos. Nosotros hemos hecho desde la iniciativa Guatemala no se detiene un barrido de todos los proyectos e iniciativas que existen, tanto públicas es más fácil saberlo, privadas, de las personas o de empresas o instituciones que se han expresado que quieren, digamos, mostrar los estudios de preinversión que tengan. Y lo que hemos encontrado es que casi no hay estudios de preinversión sobre proyectos. De hecho, en temas ferroviarios, lo que vemos es que ni siquiera hay estudios de capacidad de demanda para la carga. Entonces, yo me cuestiono primero si, yo creo que sería mejor, si es viable. Si es mejor antes hacer un estudio de demanda para saber cuánto se cobraría por la carga, para ver si es viable o no. Claro, claro. Bien, se dio este tipo de situaciones, ahí va la ley de infraestructura y pues bueno, será de empujar el asunto porque es una parte importante. Luego vemos cosas como la aprobación del presupuesto que se viene ahora. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es un presupuesto que por supuesto tiene muchas preocupaciones. Hemos visto ya varios de los comunicados de varias organizaciones del sector empresarial, de la sociedad civil, incluyendo el Foro Guatemala, que tiene organizaciones de toda índole. Tanto de universidades, academia, organizaciones representativas de unidades religiosas, sociedad civil. Es un presupuesto que preocupa más que todo porque lo que se ha visto es que hay una falta de ejecución. El gobierno tal vez nunca en la historia guatemalteca había tenido tantos recursos, y por el otro lado, paradójico, ¿no? Pocos sistemas. Ahora que se tiene toda esa cantidad de recursos, sí, que realmente la SAT está captando. Se está pidiendo más recursos, y además lo que creo que complica mucho la explicación de por qué se está aumentando tanto es que se le está aumentando tanto a los consejos de desarrollo departamental, que digamos no tienen mecanismos de supervisión y ejecución de calidad del gasto público que sean transparentes. Nosotros, por ejemplo, desde la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz hemos acompañado al Consejo de Desarrollo Departamental de Alta Verapaz y hemos encontrado que muchas veces se presentan proyectos, se ejecuta, pero después uno ve que no se hacen los proyectos y el dinero se gastó. Entonces sí son muchas veces focos de corrupción, y que eso es paradójico porque pues obviamente este gobierno entró con una promesa de lucha contra la corrupción, y lo que estamos viendo es que la forma de operar, de generar proyectos para los consejos de desarrollo, para algunos alcaldes, para ciertos proyectos, pues no está cambiando. Bien, vamos a hacer una pausa, pero volvemos con nuestro invitado esta noche en Estado de la Nación. Para que festejemos juntos estas fiestas navideñas, TV Azteca Guate te tiene una gran sorpresa. Llegó el parrandón navideño de TV Azteca Guate. Para que celebremos, cantemos y bailemos en familia. Un evento gratuito único en el Obelisco. Este sábado 7 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde en Plaza La Bandera. Asiste con toda tu familia. En vivo, las presentaciones de La Sonora de Melky Fernández, Cristian Salguero y el lanzamiento mundial de su nuevo sencillo navideño. Paola Chuk. Show de
Santa Claus y mucho más. Sigue también la transmisión del evento en vivo por la pantalla de TV Azteca Guate y TV Azteca Guate Play. El parrandón navideño de TV Azteca Guate es nuestra forma para decirte gracias, Guatemala. Gracias a ti, nuestro canal se ha posicionado en el gusto de los guatemaltecos y en los primeros lugares de audiencia en este 2024. TV Azteca Guate, el mejor canal y en los primeros lugares de audiencia. Este sábado, en Cine Estelar, en el centro del poder estadounidense, se prepara un ataque Estamos en un momento crítico de nuestra historia. que nadie esperó. Debemos buscar algo nuevo. No otro patinador, surfeador o motociclista. Darius Stone ha dejado de existir. Entonces, ¿quién rayos soy? El nuevo Triple X. Ahora, un hombre descubre que la mayor amenaza para el país proviene de adentro. Secretario de Defensa Deckard. No hay una bala tirada al azar de la que él no sepa al respecto. Los niños mimados de Deckard se arman para la Cuarta Guerra Mundial. Tienen tanques, helicópteros, tienen a Gibbons. Lo que este hombre planea hacer es atacar el Capitolio. Triple X2, estado de emergencia. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda a cancelar para que no pase la compra. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos. Si quieres, cargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda. ¿Estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Bueno, continuamos entonces platicando con el licenciado Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, para ver qué expectativas tiene el país. Si hay algo fuera de cámaras que platicamos acerca de cómo se ve el país, cómo lo ven de fuera, Sí. ¿Cómo han percibido ustedes eso? Bueno, por un lado nosotros vemos que Guatemala, con lo que está pasando en la región, nos hacen ver bien. La reforma judicial en México, por ejemplo, es terrible. Lo que está pasando, por supuesto, en El Salvador, en donde claramente hubo, digamos, cambios institucionales que ayudaron a mejorar la capacidad de ejecución a costa de la libertad y los derechos de las personas. Cuando vemos lo que está pasando en Honduras, Nicaragua, no digamos, eso ya es un caso perdido. Creo que Guatemala tiene una historia de éxito que contar, y es que digan lo que digan, las instituciones han cumplido. Somos un país democrático, somos un país que se respeta la libertad de expresión, que existe, digamos, una capacidad institucional mínima para que los guatemaltecos podamos desarrollarnos. Somos un país muy bien evaluado en el índice de libertad económica, por ejemplo, y uno cuando ve esos indicadores, además de los temas macroeconómicos, en donde Guatemala siempre sale muy bien por su estabilidad, comparado Ahora, ¿el presupuesto con otros... no raya en poner un poco en peligro esa estabilidad? Sí, y 25 obviamente... mil millones sí. A puro préstamo. Sí, obviamente ahí hay un tema de calidad del gasto. Es que para mí, yo siento que no es tanto la aprobación del presupuesto como el efecto de cómo se va a ejecutar ese presupuesto. Porque nosotros lo hemos visto, hay muchos préstamos que si van a infraestructura, por ejemplo, son muy fácil de medir y
digamos que hay cierta cuentadancia donde si a nosotros nos preguntan qué es mejor, bonos o préstamos para una carretera, préstamos. ¿Por qué? Porque el préstamo trae una asistencia técnica, trae indicadores de resultados, trae incluso indicadores para poder empezar a reembolsar cada uno de los gastos que se van haciendo dentro del préstamo. Entonces creo que ahí hay que separar, digamos, los préstamos que van hacia infraestructura de préstamos que van hacia ejecución y pago de salarios, que eso es lo que definitivamente no debe ocurrir. Lo otro que es importante reconocer es el mecanismo de los consejos de desarrollo departamental, que eso sí definitivamente no ha funcionado, y creo que como guatemaltecos tenemos que empezar a tener una discusión más allá de la aprobación de este presupuesto. Es una discusión si el mecanismo de consejos de desarrollo es lo más óptimo para la población. Porque muchas veces lo que se habla es que sería mejor que le dieran los recursos a los alcaldes directamente y que haya un fondo para las alcaldías, porque al final el alcalde sí es electo. Entonces, si el alcalde no está haciendo bien su trabajo, se le puede remover con cada elección. En el caso de los consejos de desarrollo departamental, lo que hemos visto es que hay grupos de diferentes sectores que no necesariamente se sabe cómo llegan ahí, cuáles son los mecanismos por los cuales se postulan, y siempre hay forma de controlar los diferentes grupos que participan en esos consejos. Ahora, con toda esa cantidad de dinero, si uno dijera, bueno, vamos a construir un puerto nuevo. Así es. Nuevo y grande, con capacidades increíbles. O sea, la última mega obra que hizo Guatemala fue Chixoy. El gran desafío que tenemos como país es que no podemos hacer proyectos por encima de $200 millones. Eso ya quedó demostrado con el Puente Belice 2. El Puente Belice 2 era una apuesta para poder generar un puente que pudiera conectar a la zona 18 y que además es uno de los proyectos prioritarios para lo que llaman el Metro Línea 1, que corre de norte a sur. Poder conectar a la zona 18, que es uno de los objetivos que debería ser un objetivo para cualquier gobierno, es muy importante. Y ese proyecto fue suspendido con una carta. Entonces, la falta de certeza jurídica que tiene nuestro sistema de infraestructura de obra pública es lo que hace que no podamos generar proyectos de esa envergadura. Creo que la ley de infraestructura vial prioritaria es un paso en el camino correcto, no es la solución para todo, porque obviamente necesitamos una reforma a la ley de ANADIE, necesitamos una ley en materia portuaria que atraiga más inversión, y eso sí creo yo que va a empezar a generarle cambios institucionales al país. Ahora, digamos, un liderazgo. Vemos Bukele con todas sus, ya lo sabemos, los bemoles que tiene El Salvador. Pero también tiene una capacidad de ejecución, de disposición. Vamos a hacer esto y el país va tras esto. No digamos, lo vemos hacia el cono sur con Milei y es extraordinario. O sea, pareciera no ser un secreto la receta. La receta está ahí, Milei la ha diseñado muy bien. Fue el único presidente invitado a Mar-a-Lago en este momento del festejo de Donald Trump cuando gana la elección. O sea, tiene un estatus importante. O sea, no es un secreto lo que se necesita hacer. ¿Qué nos pasa? Creo que como guatemaltecos tenemos que ser conscientes que tenemos una falta de liderazgo a la hora de ejecutar proyectos de largo plazo, porque son proyectos que tenemos que reconocer que no se van a concluir en un periodo de gobierno, especialmente cuando se habla de proyectos de grandes magnitudes. De hecho, ahorita la apuesta que tiene este gobierno, que es la primera fase, digamos, del metro que va desde el Atanasio hasta el centro, es un proyecto que va a costar y que creemos que todos los guatemaltecos desde diferentes sectores deberíamos apoyar a que ese proyecto se logre construir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso requiere muchos pequeños proyectos porque hay pasos a desnivel, hay pedazos del derecho de vía, hay concesiones que tendrá que hacer Ferrovías para que realmente el derecho de vía en algunos casos se pueda utilizar.
Y eso requiere de mucha coordinación, de mucho liderazgo, y tiene que tener un muy buen gerente ese proyecto para que realmente logre salir adelante, y un apoyo político detrás muy fuerte. Pero eso tiene que ser una prioridad. El gerente tendría que ser el presidente de la República. Es que yo creo que el presidente debería enfocarse en 3 grandes proyectos y que mucho de su tiempo se enfoque en esos 3 grandes proyectos. Y eso es lo que hasta ahorita creo que todavía no ha sido comprendido por la presidencia de la República, de que el presidente se tiene que involucrar en esos proyectos y se tiene que involucrar con tiempo, con recursos, con reuniones, y eso es un trabajo 24/7 de estar enfocado en esos proyectos. Si eso no pasa, si se deja a que un gerente lo empiece a ver y eso se queda en una maraña porque son tantas instituciones que están alrededor, ese proyecto probablemente no se va a poder construir. Vemos proyectos, por ejemplo, como la de la cárcel que se tiene para... que en Guatemala el problema es que ahora todo es urgente. Sí. En casi todas las áreas. Todo es urgente, lo acumulamos tanto que ahora todo es para mañana. La famosa prisión, que es para 3,000, y eso no soluciona el problema de las prisiones en Guatemala, pero bueno, es, digamos, un alivio, es un punto. O sea, si bien nos va, ese proyecto estará para finales de 2026, quizá 2027, si es que le ponen el empeño, que tampoco se ve que vaya mucho así. Cuando vemos el aeropuerto, la Aurora, la forma en la que está empujando ese proyecto, si se tardaron con las gradas, o sea, es un poco problemático este asunto, porque, digamos, todos estos proyectos estarán para 2026, si bien nos va. Ese es el gran tema, que creo que el caso del aeropuerto, por ejemplo, que ahorita lo que ellos van a tener que hacer es una legislación que tendrá que entrar al Congreso para separar la operación del aeropuerto aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es toda la parte normativa, porque eso sí es un error que tenemos como país, en donde aquí lo tenemos mezclado. Y eso creo que va a tomar tiempo. En lo que eso avanza, creo que es importante lo que ya se está pensando de, a través de un préstamo con el Banco Mundial, empezar a mejorar la infraestructura del aeropuerto para llevarlo a un estándar que posteriormente se pueda, ya sea concesionar a través de una alianza público-privada, o empezar a generar un mecanismo nuevo, como lo ha llamado el presidente, de una empresa pública mixta, que todavía no está claro qué significa. Lo que sí es cierto es que en el ínterin estamos perdiendo tiempo. Nosotros desde el 2017 dijimos que teníamos que reformar la ley de a nadie para poder permitir alianzas público-privadas sin tener que ir al Congreso si el proyecto era autosostenible. ¿Y qué es lo que pasa? Que en estas discusiones el tiempo va pasando. Y lo que vemos es que las prioridades de los gobiernos muchas veces no están en la infraestructura. Pasaron 6, 7 años. Ahora sí ya es prioridad. ¿Pero por qué? Porque ya el tráfico, la falta de productividad, los altos costos, tanto de contenedores, de aviones, de carreteras, en cuanto al mantenimiento de los vehículos, ya le está afectando a la población. Y eso es lo que creo que tiene que ir cambiando para que la urgencia de los políticos se enfoque en infraestructura. Vamos a otra pausa. Volvemos. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Los Diablos del United encienden nuevamente la llama y estarán más prendidos que nunca. Con técnico nuevo, de la mano de su capitán Bruno Fernández, demostrarán quién es el Manchester United y por qué son temidos en Europa. Pero el espíritu vikingo de los noruegos del Bodo Glimt les dará fuerza para ir a conquistar puntos valiosos en Inglaterra, de la mano de su goleador, James Peter.
Este jueves 28 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. No te pierdas toda la emoción y pasión de la Europa League por la pantalla de A+ Guate. Más para ti. Este sábado, en Cine Estelar, en el centro del poder estadounidense, se prepara un ataque. Estamos en un momento crítico de nuestra historia. Que nadie esperó. Debemos buscar algo nuevo. No otro patinador, surfeador o motociclista. Darius Stone ha dejado de existir. Entonces, ¿quién rayos soy? El nuevo Triple X. Ahora, un hombre descubre que la mayor amenaza para el país proviene de adentro. Secretario de Defensa Deckard. No hay una bala tirada al azar de la que él no sepa al respecto. Los niños mimados de Deckard se arman para la Cuarta Guerra Mundial. Tienen tanques, helicópteros, tienen a Gibbons. Lo que este hombre planea hacer es atacar el Capitolio. Triple X2. Estado de emergencia. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. En TV Azteca Guate queremos estar conectados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X y en tvaztecaguate.com. Estamos a un clic. Somos TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, continuamos platicando acá con nuestro entrevistado de esta noche, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Bueno, vemos que vamos contra el tiempo en todo. Le pasa mucho a Guatemala. ¿Qué costo tiene el tiempo en estos momentos para nuestro país? Cuando pues pareciera que con todos los problemas que existen, sí hay otros países como queriendo despertar y hacer cosas de inmediato. Yo creo que Guatemala, primero, cuando uno ve cuánto es la inversión pública respecto al PIB, que es apenas 1.7% del total de la producción guatemalteca, es muy baja. Es muy baja porque países como Guatemala, que se está urbanizando, porque ese es el gran reto. Guatemala, a diferencia de otros países en América Latina, su nivel de población que vive en ciudades es apenas del 53-54%. En otros países eso ya está en 80-90%. Si uno ve países como Argentina, Uruguay, incluso Colombia está alrededor del 75%. Entonces, somos un país que se está urbanizando, que tiene una población joven alrededor de 27 años. Y eso va a ir cambiando. En los próximos 20 años se estima un nivel de urbanización de casi 80%, una edad promedio que va a subir casi a 33, 34 años. Entonces, eso va a cambiar las condiciones de país. Y no estamos aprovechando el bono demográfico que tenemos ahorita. Hay ya dos municipios, el municipio de Antigua Guatemala y también el municipio de Guatemala, que ya están, digamos, entrando en ese bono demográfico. Y lo que necesitamos es empezar a pensar cuáles son esas diferentes ciudades intermedias. Se han identificado 9 ciudades intermedias dentro de las cuales se tiene que empezar a generar más inversión. Si vemos el presupuesto que está por aprobarse, la inversión pública es todavía muy baja. Y lo que vemos es que los mecanismos de inversión no son eficientes. Entonces, no solo estamos invirtiendo poco, si lo vemos a nivel internacional, porque solo para tener... Ese presupuesto gigante es para salarios. Para salarios y para crear más burocracia. Generar más instituciones burocráticas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, cuánto invierte El Salvador en mantenimiento, cuánto invierte Guatemala. Invertimos casi lo mismo en el mantenimiento de las carreteras, siendo El Salvador, por supuesto, un país más pequeño y con menos vehículos. Entonces, sí tenemos que ser conscientes que estamos como país invirtiendo muy poco en infraestructura. Y cuando digo infraestructura no es solo carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, centros penitenciarios, claro. Incluso temas de agua y saneamiento, basura, drenajes, que son importantes para el desarrollo urbano de cualquier país. Entonces, nosotros creemos que desde Fundesa hemos venido trabajando en una agenda de desarrollo urbano para el país, en donde se puede empezar a trabajar con los alcaldes en aumentar la inversión pública.
hay un mecanismo ya claro para poder utilizar alianzas público-privadas municipales. El Aerometro es un primer proyecto en esa línea de poder utilizar, digamos, la capacidad de las municipalidades para poder hacer alianzas público-privadas a nivel municipal o concesiones a nivel municipal. El Corredor Verde es otro proyecto, es una carretera que va a conectar Guatemala con Misco, es otro primer proyecto ya de infraestructura vial a nivel de concesión municipal. Ese es el tipo de proyectos que creo que pueden empezar a funcionar en la medida en que el gobierno empieza a tener mejores capacidades para poder invertir. Una cosa como el Aerometro que platicábamos, justamente, puede ser un ejemplo, ese tipo de proyectos pueden crear una chispa que convenza, porque, a ver, los políticos se mueven por votos. Definitivamente. Y los votos vienen de la voluntad de la gente, de la claridad de la gente en cuanto a cuál es el camino que debiésemos seguir, y eso es algo que en Guatemala no se tiene muy claro y está bastante difuso. Proyectos como eso pueden ser la chispa que encienda algo. Sí, yo primero quisiera que la gente vaya ahorita al Festival Navideño ahí en la Zona 1, ahí tienen una cabina del Aerometro para que la gente lo pueda ver con sus propios ojos y pueda conocer un poco más del proyecto, pero creo que eso puede ser un primer ejemplo para que otros alcaldes vean que sí se pueden hacer proyectos de concesiones a nivel municipal, generar alianzas público-privadas para proyectos de transporte que tanto necesitamos, porque el municipio de Guatemala y el área metropolitana tal vez lo necesitamos más porque somos más personas, pero eso ya está pasando en Quetzaltenango, en Cobán. Quetzaltenango y Escuintla tiene un volumen enorme. Cobán, digamos, nosotros que vamos bastante a Alta Verapaz, vemos que ya el área metropolitana de Alta Verapaz ya tiene un problema fuerte de tráfico. Entonces, creo que ese tipo de proyectos para empezar a pensar en nuevos mecanismos de movilidad es importante, no solo porque es un proyecto 100% de inversión privada, sino que además es eléctrico, es sostenible, entonces ya nos pone en un nivel de inversión mucho más fuerte. Si, digamos, nos comportamos bien con el tema monetario, porque esa es otra de las cosas. Guatemala ha tenido una moneda muy sólida a través de los años. Tuvimos nuestra desbarrada ahí como por los años 80 y principios de los 90, pero afortunadamente la prohibición para el Banco de Guatemala de estar financiando al Estado, eso fue algo muy, muy importante. Si lo hacemos bien, pero aún así se vienen presupuestos y cosas como esta, ¿qué tanto en peligro podemos poner nuestra moneda? Yo creo que sí empezamos a generar mensajes contradictorios, creo yo. Porque por un lado, el gobierno ha sido muy claro y creo que ha tomado un liderazgo muy fuerte de llevar a Guatemala a ser grado de inversión. Y en ciertas calificadoras de riesgo como Moody's estamos, digamos, a una evaluación de ser grado de inversión. Este tipo de aprobación de presupuesto donde se aumenta el déficit, por supuesto, pues va en el camino contrario. Entonces uno podría decir que si los proyectos no van hacia infraestructura y la calidad del gasto público no se empieza a reflejar en mejores condiciones de infraestructura, de calidad de capital humano y de mejora de la certeza jurídica, pues sí, definitivamente estamos yendo en contra de la propia calificación de riesgo país de Guatemala. Ya para finalizar, Juan Carlos, ¿qué le podría decir a los guatemaltecos en torno a eso? Fundesa cumple 40 años, ¿no? Así es. Y han estado ustedes pujando desde el principio por muchas de estas cosas. ¿Qué le diría usted a los guatemaltecos? Bueno, lo primero es que creo que es importante este tipo de programas y agradecer la invitación porque ayuda a generar mejores comentarios y que las personas puedan involucrarse de mejor forma en estos procesos de país y que reconozcamos que Guatemala tiene que probar mecanismos que han utilizado otros países para mejorar su infraestructura y las alianzas público-privadas es un primer paso en el camino correcto para poder generar mejor inversión pública, poder atraer inversión, porque Guatemala ciertamente necesita más inversión extranjera directa, así como también seguir fortaleciendo los procesos de digitalización, que es uno de los temas que ya está en ley y que ciertas instituciones todavía tienen retos importantes en ese proceso.
Bien, pues muchas gracias muchas gracias, Juan Carlos Zapata, por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes, como siempre, les agradecemos por su atención y hasta aquí llegamos en Estado de la Nación. Buenas noches, pásenla bien.